feliz domingo a quienes nos acompañan. Bienvenidos y bienvenidas a Capital en Juego por Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Mauricio González. Hoy volvemos a nuestro programa de educación financiera, pero dirigido hacia las pymes, hacia nuestros queridos y queridas emprendedores y emprendedoras. Uno de los obstáculos que más enfrenta la pyme hoy en día cuando va a pedir financiamiento, especialmente el financiamiento bancario, es el poco historial que tienen y sobre todo algo que suelen pedir mucho los bancos, que son las garantías. En general a empresas muy jóvenes, empresas que están creciendo, pareciera que no tienen activos suficientes para poder obtener estos créditos que tanto necesitan. Y ahí es donde entra una entidad estatal que apoya fuertemente. Volvemos con Corfo en este capítulo. Y hoy vamos a entender precisamente cómo funcionan los mecanismos asociados a garantías de Corfo. Algunos capítulos atrás estuvo con nosotros Maricho Gálvez de Corfo, quien estuvo hablando de los subsidios. Aquí tenemos que marcar esta diferencia. Subsidios o financiamiento no reembolsable es algo que nos contó Maricho, y si quieren pueden verlo, capítulo 2, en nuestro canal YouTube de Agricultura TV. Pero hoy en día ya nos vamos a meter con este rol de Corfo desde este financiamiento crediticio garantizado. En Chile, la Corfo, la Corporación de Fomento de la Producción, no le presta dinero directamente a los emprendedores. Eso lo vamos a aclarar, vamos a profundizar ahora en los próximos minutos al respecto. Pero lo que sí hace es actuar como garante. Es decir, a través de intermediarios para, en el caso de, por ejemplo, una empresa que no puede pagar un financiamiento, por alguna razón, Corfo ayuda, apoya a cubrir una parte de ese riesgo. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Y es lo que vamos a ir resumiendo. Evidentemente, modifica los cálculos o la percepción de riesgo hacia un emprendedor que tienen los bancos. No es lo mismo llegar sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de cobertura a pedir un financiamiento, que tener una garantía, una cobertura que además la da el mismo Estado. Evidentemente vamos a ver que ahí hay muchos beneficios y ojo, que vamos a hablar de instrumentos que no son nuevos en Chile. Ya tienen bastante tiempo, bastante años, pero aún pareciera que requieren mayor expansión en su conocimiento, necesitan ser mejor comprendidos sobre todo por nuestro segmento, por nuestras pymes, por nuestros emprendedores, y hoy lo vamos a dejar muy claro. Ese es nuestro objetivo en el capítulo de hoy. Para hablar de todo esto, hoy nos acompaña Carla Basáez, jefa de la unidad comercial de la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo. Carla está en el corazón operacional de los instrumentos de garantía de Corfo, conoce de primera mano cómo funcionan estos instrumentos en la práctica, qué tipos de empresas acceden, quiénes son los beneficiarios calificables y por qué finalmente existe esto. Así que, Carla, muy bienvenida a Capital en Juego. Hola, muchas gracias por la invitación. Te agradezco. Oye, muy buena introducción. La verdad Gracias. es que hay un buen manejo. Tratamos aquí de hacer algo que sirva, se sepa y sobre todo, maneras, obviamente, que el tema quede bien clarito, bien sí, definido. Súper bien. Oye, Carla, como dice el proverbio, partamos desde el principio, ¿eh? Vamos a ir desde el inicio, porque efectivamente hay confusión, hay desconocimiento de lo que ofrece Corfo como financiamiento. Para algunos existen solo los subsidios, claro. Esta vertiente no está tan conocida, pero metámonos de frentón en esta materia de financiamiento a través de créditos bancarios y del rol de garante de Corfo. ¿Qué instrumentos de garantía tiene disponibles Corfo hoy para que una pyme acceda a financiamiento bancario y en términos simples, lo más simple posible, cómo funciona esto? A ver, me voy a agarrar un poquito voy a tomar un poquito del contexto que tú das, porque efectivamente nosotros tenemos una oferta de programas de garantía. Que dicho de paso también hay algo cierto que tú mencionaste, los programas de garantías de Corfo no son nuevos. Diría que parten como del año 2010 más o menos. Donde la oferta y la importancia que ha tenido los programas de garantía, la verdad es que ha sido muy relevante.
y principalmente lo que tiene que ver con el acceso al financiamiento y también en las condiciones en las cuales se dan. Pero para eso es que también hay que entender qué es una garantía. O sea, una garantía, o también se le llama cobertura, es un mitigador de riesgo. Y a la larga el mitigador de riesgo lo que te permite es de alguna manera darle un respaldo a la institución financiera para que te pueda dar para que tú puedas obtener el financiamiento. Las garantías estatales, por definición, son un subsidio contingente. Ya. ¿Qué es un subsidio contingente? No es el subsidio, como tú bien lo mencionaste, por el emprendimiento. El subsidio contingente como instrumento financiero es un beneficio que da el Estado y que se activa en un hito que se puede dar más hacia adelante. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que hace la garantía estatal es permitir el acceso para que una institución financiera entregue el financiamiento y respalda a este empresario o empresaria. Cosa que en un futuro, que sería este hito, si llega a haber un no pago del crédito o de la deuda, inmediatamente la institución financiera cobra este subsidio y por lo tanto hace efectivo este subsidio contingente. Es contingente porque se puede activar o no en el tiempo. Por eso se llama subsidio contingente. Entonces, de esa manera, la institución financiera, ya bancaria o no bancaria, de esa manera puede entregar el financiamiento a las empresas bajo este subsidio que está el Estado y recupera por el riesgo que pudiera o no estar corriendo con este financiamiento. Perfecto, o sea, aquí la palabra clave es contingente. Correcto. Porque evidentemente el financiamiento no es que venga de la Corfo el original, sino que es un financiamiento bancario de la institución financiera que está haciendo el préstamo, claro, pero tiene una cobertura. Exacto. Es decir, está cubierto en caso de que no pueda pagar la empresa, cubre el Estado, me imagino que por ese riesgo que corrió la institución financiera. Por el riesgo, exactamente. Exacto. Ahí el incentivo de usted arriesgue, preste. Yo me encargo de cubrir esa parte. Y a la larga, esas definiciones se dan de acuerdo a lo que uno quiere apoyar, porque existen distintos focos o fines por los cuales las garantías estatales persiguen el acceso al financiamiento. En esta batería de programas de garantía nosotros tenemos, a propósito de tu pregunta, tenemos 3 tipos de garantías. El más importante de todo, yo diría que es el que finalmente ha tenido el mayor impacto, es uno que se llama FOGAIN. El FOGAIN, perfecto, sí. Que es un fondo de garantía que prácticamente nosotros, prácticamente el 70% de nuestro stock de colocaciones está por medio de este fondo. Principalmente lo que busca es el acceso a financiamiento tradicional para capital de trabajo, para inversión, y lo ocupan mucho las micro y pequeñas empresas. También hay un segundo instrumento de cobertura o de garantía estatal que es el COVEX. El COVEX también es una cobertura, pero que está enfocado a cierto tipo de empresas que tienen necesidad de exportación, y que por lo tanto, por medio de cartas de crédito y otro instrumental que tienen el sector de las exportaciones, también nosotros cubrimos ese tipo de instrumento financiero. Y un tercer programa, fíjate que ha sido bien interesante en el último tiempo, es una garantía que se llama Proinversión. Y esta garantía de proinversión, tal como lo dice el nombre, lo que busca es fomentar proyectos de inversión, pero que son de mayor envergadura, que tienen más largo plazo, es de más largo plazo los proyectos. Ya, perfecto. Por lo tanto, las reglas, a la larga, las definiciones, las características que tiene este programa, busca que esos plazos de esos financiamientos sean aún mayores lo que podría tener en FOGAIN, que está principalmente más para el capital de trabajo. Esa es de la diferencia que hoy día tenemos en los 3 programas, que obviamente, de acuerdo al riesgo que tiene, el perfil que tiene cada una de estas empresas, nosotros cubrimos un porcentaje del crédito, que puede ir entre un 40 hasta un 80. Inclusive tenemos una modalidad bastante interesante de emprendimiento femenino y de empresas que están lideradas por mujeres,
que ese tipo de perfil de empresas nosotros llegamos a cubrir el 90% del crédito. O sea, se bonifica la cobertura del riesgo básicamente. Correcto. Por esas características, Sí. buscando obviamente promover el emprendimiento femenino, buscando que esto tenga una mucha mayor equidad de género. Me imagino que es lo que Correcto. está motivando Está eso. muy alineado a esa línea. Y también hay una modalidad bastante interesante que ha llamado bastante la atención en el último tiempo, que tiene que ver con el escalamiento, con perfiles de empresas que han sido beneficiarias por Corfo, que han obtenido un subsidio, y aquí donde hablo del escalamiento, y pueden obtener un financiamiento con un mayor porcentaje que si fueran por la vía tradicional. Perfecto, perfecto. Oye, está súper interesante. Voy a hacer una pregunta que se me vino a la mente ahora, sobre todo porque tú vienes de Corfo y yo conozco emprendedores y gente que quizás está en sus casas pensando, mencionó el Fogaín, mencionó estos otros instrumentos, el COVEX y el Proinversión, Sí. y quizás muchos están pensando, ¿y el FOGAPE? Que el FOGAPE... Y la pregunta es, el FOGAPE entiendo entonces que no es de Corfo, no es del paraguas de Corfo, el FOGAPE es de otra, proviene de... El FOGAPE es un fondo de garantía, opera de la misma manera, pero lo administra Banco Estado. Perfecto, es a través del banco directamente y es ese banco, Exacto. Banco Estado. Sí. Perfecto. Pero es un fondo de garantía que también intermedia la banca. Lo que pasa es que el fondo que está cubriendo el riesgo es Banco Estado. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿cuál es mejor? Porque uno tiende como a Tratar de arbitrar lo más posible. Claro, obviamente. Pero la verdad es que están bien alineados en el sentido de que el FOGAPE, que fue la verdad es que fue muy bien utilizado y fue una política pública para el periodo de la alerta sanitaria, claro, de la pandemia. Y ahí hubieron ciertos beneficios que hubieron con tasa fija, la verdad es que fue bastante bueno. Entonces, hoy día las reglas que han habido de funcionamiento del FOGAPE van un poco en esa línea, pero principalmente está enfocada para empresas de menor tamaño, capital de trabajo. Perfecto. En cambio, los programas de garantías de Corfo, como está más orientado a poder materializar proyectos de inversión, fomentar la exportación, los emprendimientos dinámicos, correcto, Escalar. de poder generar el escalamiento de la empresa. Perfecto. Tener una fuerte tasa de crecimiento, no solamente. Absolutamente. Sí. Oye, bien interesante. Que te pregunté lo de los FOGAPE más que nada porque yo conozco también un poquito cómo nuestros auditores lo pueden decir. Oye, Sí. Ahora, para todos los efectos vamos a hablar en línea obviamente desde donde tú estás de Corfo, pero entendiendo cómo es la mecánica de este financiamiento estatal. Y aquí también hay otra pregunta que puede surgir, que me imagino que está. ¿Todo tipo de empresas pueden acceder a estas garantías o hay algunos requisitos mínimos en términos, por ejemplo, de tamaño, antigüedad, algún nivel de ventas mínimo o algún sector económico en particular? Y obviamente a esta pregunta va acompañada de, bueno, ¿qué empresas son las que pueden acceder y qué empresas quedarían excluidas de este tipo de instrumentos, básicamente, a partir de los que manejan ustedes? Claro. Mira, nuestros programas en materia de beneficiario son más neutros, pero también hay que comprender que la elegibilidad crediticia va a depender de la política de crédito que tiene la institución financiera. Ya, perfecto. ¿Ya? O sea, en eso ustedes no van... Por lo tanto, nuestros programas, claro, pero nuestros imponen. programas generan un marco genérico, y dentro de ese marco se van moviendo las instituciones financieras de acuerdo a sus políticas que tiene cada uno de ellos. Pero en sí, lo que nosotros exigimos es que primero tienen que estar formalizadas, tienen que tener iniciaciones de actividades y al menos tener un año de venta. Más que nada, porque todas las instituciones financieras necesitan acreditar flujos de ingresos Y los para IVA. poder, correcto, para poder a la larga garantizar que vas a responder la deuda que estás asumiendo. Por lo tanto, ese es el único requisito en materia de elegibilidad de la empresa, ¿ya? Ahora,
nuestros programas son neutros también en materia de territorialidad y también de sector económico. Ninguno está enfocado a cierto tipo de tamaño de empresa, ni tampoco ni sector económico, y tampoco por territorio. Nosotros tenemos una cobertura nacional, estamos desde Arica hasta Magallanes, con nuestros más de 35, ya 36 intermediarios financieros que están a lo largo de todo el país. Y también tenemos participaciones prácticamente en todos los sectores económicos. Pero te repito, y aquí hay un zoom bien especial que tiene que ver con qué quiere apoyar también las instituciones financieras, porque no todos apoyan, hay algunas instituciones financieras que apoyan ciertos sectores, unos más que otros. Entonces, por eso que para nosotros, mientras mayor institución financiera haya, mayor capilaridad tienes respecto a la cobertura que tú puedes llegar con las empresas. Perfecto, me gustó la capilaridad, efectivamente, sí. Que pueda permear, que pueda llegar al máximo de sectores, pero sin pasar a llevar las políticas propias de cada institución, de cada banco. Sí. Oye, esto está muy interesante, muy interesante. Vamos a partir con la primera pausa, porque creo que también es bueno que nuestros auditores puedan ir digiriendo, masticando todo esto. Carla Basáez de Corfo sigue con nosotros y en el próximo bloque ya vamos a hablar de cómo es el proceso práctico para poder acceder a este tipo de financiamiento. La gran pregunta que siempre uno se hace es ¿dónde acudir? Carla ya nos ha anticipado un poco del para qué sirve este tipo de financiamiento y sobre todo cuál es el impacto real de que esté Corfo en calidad de garante en las condiciones de crédito. No se vayan. Volvemos en una pequeña pausa. Esto es Capital en Juego en Radio Agricultura. Seguimos en Capital en Juego, estamos con Carla Basáez de Corfo hablando de las garantías para el financiamiento bancario enfocado obviamente en nuestras pymes. Ya sabemos quién son las garantías, ya sabemos quién puede acceder, pero ahora tratemos de entender, yo, el primero que quiere entender, cómo funciona esto en la práctica. Carla, ¿cuál es el proceso que tiene que seguir una pyme para lograr obtener esta garantía Corfo? ¿Van directamente a Corfo, a alguna ventanilla a golpear la puerta? ¿O el proceso es directamente a través de este banco o institución financiera intermediaria? Me quiero poner en el caso, yo siempre trato de traer algún ejemplo. No sé, pues pienso en una empresa de servicios de ingeniería que puede estar en Concepción, ¿ya? Okay. Para no centralizar todo acá en Santiago. Que vende, no sé, unas 12.000 UF al año, quizás ya tiene un par de añitos, de 1 o 2 años, necesita financiar la compra de algún tipo de equipamiento especializado para hacer algún tipo de análisis dentro de estos servicios que está haciendo en terreno. ¿Cómo debería proceder ese tipo de empresa, por ejemplo? Así lo más manual de corta mano que se pueda. Ok. A ver, primero aclarar que, y esto es bien relevante, las garantías estatales están abiertas todo el año. Perfecto. No son concursables. Ya. Por lo tanto, esta empresa, como tú bien lo has mencionado en el ejemplo, puede ir en cualquier minuto del año a pedir un financiamiento con garantía Corfo. Fíjate que muchas de las instituciones bancarias tienen sus propios créditos, les ponen sus propios nombres, de acuerdo a las campañas que van teniendo, etcétera. Y le colocan créditos capital de trabajo, crédito emprende algo, qué sé yo. Pero aquí lo importante es poder mencionar que tú vas a pedir un financiamiento con garantía Corfo. No es un crédito Corfo. Eso es lo primero para poder aclarar. Ya, perfecto. ¿Ya? Hay que dejarlo bien clarito en no la palabra garantía. Corfo. Garantía Corfo. Quiero un financiamiento con garantía Corfo. Y para eso, esta empresa puede ir a cualquiera de las instituciones financieras que están a lo largo de todo el país y solicitar este financiamiento con garantía Corfo. Lo que va a hacer la institución financiera, llámese banco o también otras instituciones no bancarias,
que también operamos con cooperativas de ahorro y crédito, con servicios financieros como empresas de leasing, empresas de factoring, que también intermedian, que también son una alternativa válida. ¿Y por qué te lo menciono? Porque estas empresas beneficiarias, uno, no necesariamente tienes que ser innovadora, como tú bien hiciste un ejemplo bien que no tiene que ver con la innovación, sino que tiene que ver con una necesidad de financiamiento tradicional. Pero muchas veces de estas empresas no necesariamente pueden tener acceso a financiamiento bancario, porque puedes tener, muchas empresas tenemos rentas que son rentas presuntas, o que estás recién empezando un emprendimiento, estás teniendo ventas quizás un poco oscilantes. Entonces, cada política de crédito que tiene cada una de estas instituciones financieras te evalúan tu capacidad de pago. Y por lo tanto los servicios financieros como las empresas de factoring para poder tener liquidez inmediata, o también leasing para la adquisición de activos fijos, también son una alternativa válida, como también los socios y socias que también forman parte de las cooperativas de ahorro y crédito, que tienen una alta presencia también en regiones. Ellos también pueden intermediar nuestros programas de FOGAIN, principalmente de FOGAIN y también de Proinversión. Y esta empresa, como tú lo dijiste de Concepción, va a esta institución financiera, solicita este financiamiento con garantía Corfo, le van a pedir un set de documentación para poder evaluar su capacidad crediticia, y una vez que pasa por la evaluación de riesgo del banco o del servicio financiero, finalmente se puede obtener financiamiento con esta garantía. Oye, muchas gracias, Carla, y creo que también es bien importante y valioso una aclaración que nos acabas de hacer. Porque quizás también en el inconsciente colectivo se piensa que estos créditos con garantía Corfo están asociados únicamente a bancos, y no es así, o sea, es más amplio. Las cajas, mencionaste factoring, leasing, que de hecho es como que me autopublicito en el programa, no yo, al programa, capítulos 3 y 5 hablaron precisamente de esos instrumentos, factoring, leasing, leaseback. Es bueno también entender que todo esto se complementa, es decir, que son instrumentos que también pueden ser garantizados por Corfo. Eso es algo que es muy importante tenerlo en consideración. Ahora, una vez que se tiene el financiamiento, supongamos ya, va esta empresa de servicios de ingeniería, logra el financiamiento, y la pregunta es, bueno, ¿y la plata en qué la puedo usar? Supongamos que es el clásico, no sé, un cierto monto. Voy a hablar lo más en genérico posible, en lo más en genérico. ¿Y qué fines específicos se puede utilizar? Ya lo has mencionado, en parte capital de trabajo, inversión en activos fijos, todo tipo de activos fijos, refinanciamiento de pasivos existentes, por ejemplo. ¿Qué está permitido y qué no está permitido? ¿Hay algún tipo de restricción o diferencias entre los instrumentos que han mencionado según estos distintos destinos del financiamiento? Mira, FOGAIN, y por eso es que es el más utilizado, tú puedes garantizar operaciones para capital de trabajo, que a la larga capital de trabajo es la liquidez que tú necesitas para funcionar. Absolutamente, cubrir mi necesidad operativa de financiamiento. Correcto, para pagar, así para tener ejemplos súper bien terrenales, bien aterrizados. Para pagar los sueldos, para pagar los gastos básicos, el arriendo, todo eso tú puedes solicitar un financiamiento con garantía Corfo, y tú puedes cubrir esas necesidades de financiamiento. Y por el lado de inversiones, también para la adquisición de activos fijos, comprar una maquinaria, un terreno, o el refinanciamiento de pasivos, que a la larga es poder reestructurar una deuda, porque puede que estés un poco apretado con tus flujos de una deuda que tú ya tienes en tu banco, y lo que haces es cambiar tu estructura de deuda. Quizás las cuotas ponerlas más hacia adelante, y ese nuevo financiamiento que está estructurado nuevamente con un nuevo plan de pago, con otras condiciones, lo puedes garantizar con FOGAIN, por ejemplo. O sea, puedes reestructurar pasivos. Sí, no es como también puedes comprar carteras, que se le llaman en el sistema financiero, que es traerte una deuda de otro banco y lo puedes consolidar. Con mejores condiciones. Correcto, en un solo crédito con mejores condiciones, en plazos más largos, etcétera. Eso está bien interesante, ¿eh?
Porque también podría ser que muchas personas pensaran, no, esto es solamente para activos fijos, capital de No, trabajo, no. perdón, haciendo la analogía con los subsidios, que en los subsidios, claro, algunos pueden apuntar a la capacidad instalada y otros a financiar Ya. publicidad al principio, posicionamiento, validación, pero nunca en los subsidios está el refinanciamiento No. de deuda existente. Aquí sí está, entonces creo Sí. que es algo bien Y ahí interesante. hay un punto también bien interesante, que los programas de garantía, los programas de cobertura, inclusive pueden ser un instrumento complementario a los subsidios de Corfo. Claro, A claro, por propósito de supuesto. proyectos que yo estoy emprendiendo y que pueden ser beneficiarios por el lado de emprendimiento, de innovación, startup, y que necesitan de la mano capital de trabajo. O sea, tantas startups, empresas innovadoras que hoy día necesitan en el inicio, en la puesta en marcha, necesitan capital de trabajo. Eso no lo van a obtener por medio de un subsidio. Por lo tanto, No, pues, lo que necesitan a la larga es deuda y también con subsidio. claro, claro, el subsidio tiene un propósito súper específico y súper definido. Correcto. No es como, no, quiero cubrir las cuentas por cobrar o los inventarios iniciales. No, no, no. No, El propósito es mucho más definido en los subsidios. exacto. Acá es, lo obtengo, pero tengo la libertad de poder utilizarlo en los fines que considere conveniente en este ámbito, Claro, obviamente. En este claro. ámbito. Oye, súper, súper interesante, pero quizás ahora la pregunta que creo que todas las personas que nos están escuchando es, suena bien, suena súper bien, pero ¿cuánto mejora realmente el crédito Mm, cuando está Corfo como garante? ¿A dónde quiero ir con el cómo mejora? Un elemento obviamente es la probabilidad de obtener el financiamiento, mm, de un financiamiento que quizás no obtendría a versus como está el Estado como garante, sí lo puedo obtener, pero hablo más en concreto de, y en base a tu experiencia, en base a lo que ustedes han observado durante todos estos años, elementos como tasa de interés, plazo, montos máximos que se pueden obtener. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, para una pyme entre obtener un crédito sin garantía Corfo sí. en el escenario de obtención, obviamente, de que se logre igual el crédito, versus con garantía Corfo? Mm. ¿Qué han observado ustedes ahí en temas de mejoramiento a partir de la experiencia? No, aquí no queremos comprometer ni poner en jaque a los bancos, sino que Sí. simplemente lo que han visto. Sí, a ver, muy interesante la pregunta y no es fácil de responder Me también, po. imagino. ¿Sabes qué? Porque justamente puede que te voy a dar una respuesta un poquito teórica, pero es que va a depender del riesgo de las empresas. Ya, El financiamiento de una microempresa tiene un nivel de riesgo mayor que si tú tienes las mismas necesidades de financiamiento de una empresa que tiene mayor espalda, evidente. porque los riesgos son menores. Por eso que los incentivos que tienen los programas de garantía van en correlación a ese riesgo. Mientras más chica sea la empresa, es más el riesgo que está corriendo el banco, ¿cierto? Por lo tanto, Corfo cubre más el crédito. Ahí donde puede llegar un 80%. Pero si la empresa es mayor, Corfo cubre menos con estas garantías estatales. Lo que hemos visto en lo largo del tiempo es que las condiciones principalmente favorables que se le dan a las empresas de menor tamaño, a las micro y el segmento como mediano, de las 25.000 hacia abajo en venta en UF, Sí, sí. es que el acceso a financiamiento es clave. Y ahí, en cierta forma, los bancos han visto una oportunidad, que se entienda bien el verbo, una oportunidad de poder entregar una oferta de financiamiento mejor Ya. que si no tuviese la garantía estatal. Porque esas empresas efectivamente no tienen otro tipo de colateral por el cual cubrir el financiamiento. No hay otras prendas que pudieran tener y muy difícil que tú pudieras conseguir otro aval. Pero sí hemos visto en empresas con mayor niveles de venta, medianas empresas o la pequeña superior, en donde las condiciones de plazo y tasa son más favorables, porque ellos ya tienen historia. Perfecto. Entonces el nivel de negociación que a la larga tú estás teniendo es tiene una mejor condición. Y Perfecto. con garantía estatal, obviamente esas condiciones van mucho más favorables, ¿te fijas?
Pero lejos lo que hemos visto, que las empresas de menor tamaño, donde realmente estamos buscando, y hay una brecha importante y asimetrías de información que nosotros hemos visto, existe un real acceso de financiamiento en ese segmento. O sea, aquí, claro, si se trata un poquito de segmentar, Sí. lo que estamos viendo es que en las MIPES, lo que comúnmente se llama MIPES, que son Sí. 25.000 UF hacia abajo en ventas anuales, es derechamente el acceso, la Sí. posibilidad de acceder, esta probabilidad de que, como no tienes garantías, te podrías quedar sin financiamiento y gracias a la existencia del instrumento logro Claro. acceder y ya. Y en cambio, los beneficios más en términos de condiciones crediticias, Sí. en términos comparativos, que sería tasa, Plazo, monto. monto, ya aplicaría más a las medianas empresas que Claro, pero por ejemplo complementan. en el programa de garantía por inversión, donde nosotros buscamos materializar ese tipo de proyectos que tienen mayores montos, la exigencia mínima que deben tener esas operaciones son 3 años. Por lo tanto, tú Perfecto. ya tienes un periodo donde no tienes que responder al capital durante ese periodo para poder materializar la puesta en marcha del proyecto, y de ahí en adelante tú ya puedes empezar a enfrentar las primeras cuotas. Entonces, por eso es que Perfecto. están los incentivos tan hacia esas condiciones. Ahora, respecto a las tasas de interés, la verdad es que eso va a depender de la política de originación que tiene cada Cada institución. Claro, porque va con costo de fondo que tiene cada institución financiera. claro. Inclusive los costos de fondo que tienen los bancos, tenemos bancos muy masivos, pero también hay bancos de nicho, pero los costos de fondo que tienen esos bancos también son distintos. O sea, siempre estás indexado al costo de fondo del banco, eso Correcto. es evidente. Claro, y a veces cuesta verlo porque habría que hacer un análisis banco por banco y además con unas tasas que van cambiando en el tiempo. Entonces, obviamente, esto también es... Absolutamente. Y en el estado que estamos hoy están sumamente fluctuantes. Absolutamente. Oye, vamos a ir, antes de irnos a una nueva pausa, quiero hacer Ujú. una pequeña reflexión de por qué a veces el banco le dice no a una empresa que tiene un buen proyecto. Ya vamos viendo que muchas veces una empresa puede tener un buen proyecto, puede tener maravillosas proyecciones, maravillosas perspectivas, pero el banco busca cubrir riesgos. Es lo que estamos hablando ahora. Y eso depende de historial, de garantías y también de tamaño. Mm. Tú misma lo mencionaste, Sí. no es lo mismo comparar una MIPE, micro y pequeña empresa, versus una mediana. ¿Y qué es lo bueno? Que la garantía Corfo redistribuye ese Mm. riesgo, porque lo está redistribuyendo, es donde más fuerte han estado yendo, es al segmento de las pequeñas. Si la empresa no puede pagar, Corfo está absorbiendo una parte de la pérdida del banco, este subsidio contingente. Y al reducir la pérdida, bueno, se está dando esto. El banco Claro. finalmente entrega un financiamiento que antiguamente rechazaba. Ojo, esto no es un regalo, no es un regalo. La deuda sigue estando. Aquí yo no estoy invitando a nadie a que no pague, no, por la existencia. Si el banco está haciendo un préstamo. Pero el Estado busca corregir esta falla que ocurre finalmente en este mercado financiero de pequeñas empresas, finalmente. Por eso es un subsidio contingente. Eso es lo que está haciendo Corfo con sus garantías. Vamos a pasar al último bloque, que ya es más de nuestras recomendaciones, de las cosas que hay que tener al ojo. Seguimos en un momento, no se muevan, esto es Capital en Juego. Estamos de vuelta en Capital en Juego, en el último bloque de este capítulo, junto a Carla Basáez, coordinadora de la Unidad Comercial de la Gerencia de Inversión y Financiamiento de Corfo. Ya hemos cubierto qué son las garantías de Corfo y a continuación vamos a ir con lo que a muchos de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios pyme, nos interesa. El terreno más práctico, los errores y las novedades. Carla, pregunta dura. ¿Cuáles son los errores más comunes que ustedes han observado que pueden cometer las pymes al intentar
acceder a estos instrumentos de garantía? Entendiendo que van a través de un intermediario, a veces uno no tiene toda la visibilidad, pero aún así la información me imagino que les tiene que llegar para efectos de evaluación del instrumento. ¿Cuáles son estos errores que podrían haberse evitado, quizás que algunos empresarios pueden haber cometido, y cómo se podrían prevenir desde el primer día, pensando en una empresa que está evaluando un crédito, un financiamiento con garantía Corfo? Sí. A ver, yo diría que el error más común que hemos visto a lo largo ya de todo este tiempo que ya deben funcionando las garantías, yo diría que muchas veces no está tan claro lo que uno está pidiendo. Entonces, se plantea un proyecto que está súper bien. Más que nada son los expertos de quien está armando el emprendimiento o está liderando la empresa, entiende su modelo de negocio, pero a la hora de materializar una estrategia comercial a una estrategia de financiamiento, finalmente la forma en que tú presentas ese proyecto, esa necesidad de financiamiento, muchas veces no está tan clara. Hay financiamiento o proyectos que son de mayor envergadura, donde tú lo puedes ir segmentando por etapa. Pero muchas veces uno va como por el todo. ¿Sí o no? Absolutamente. La etapificación. Yo rayo con la etapificación. O sea, es que es clave. Por etapas. Exacto. Pero está bien presentarlo como un todo, porque finalmente tú tienes que presentar tu visión de proyecto. Pero como toda visión de proyecto va siempre sujeta a hitos que uno va teniendo. Y estos hitos van de la mano con una estrategia de financiamiento que va soportando cada uno de estos pilares, de estos hitos. Y cada una de estas etapas tienen que ir apoyadas respecto a los flujos que uno va teniendo. Ese calce, que no es fácil. No es fácil. Ese calce que tú vas teniendo de acuerdo al ingreso probable que tú vayas a tener o el estimado que tú estás proyectando versus la capacidad de pago para poder responder, es lo difícil que hoy día es complicado poder presentar. Entonces finalmente el banco como que finalmente como que dice, bueno, ¿a qué voy? A todo, a esta parte. Entonces finalmente cuando el banco dice, ¿sabes qué? Te voy a dar solamente un 10% de lo que tú me estás proyectando. Es que no me dio el financiamiento, me dio una parte, pero tiene que ver con eso. Claro, ¿para qué estás pidiendo el dinero? Exacto. Es también, bueno, a mí me tocó muchas veces trabajar con emprendedores, oye, voy a inventar el número, 150 millones de pesos para hacer unas pruebas de concepto. ¿Y por qué necesitas 150? No, es que es todo mi Valle de la Muerte completo, es toda la parte en que yo necesito. Pero momento, cumple hitos primero. O sea, los primeros 30 quizás yo necesito tener el primer producto mínimo viable. Nuevamente, los números que estoy dando no son ni cercanos a una escala real, pero... Sí. Al menos tengamos claros los hitos, porque además nos permite controlar, nos permite saber si estamos cumpliendo con nuestros objetivos o no. O sea, planificación estratégica financiera tiene que estar siempre metida ahí. Sí, exactamente. Entonces, ahí hemos visto mucha simetría respecto a lo que... porque a la larga, mira, la documentación de que te van a pedir los IVA, son estándar. Es lo higiénico. Sí, pero fíjate que lo otro es a quién se lo pido. Empresas que ya tienen su bagaje, ya tienen ventas, tienen probablemente, te estoy hablando, ¿te acuerdas cuando te hablaba del segmento PYME, un poco más de ventas que ya están sobre las 20.000 UF? Lo importante es ir a tu principal acreedor, porque a la larga ese es el que más te conoce, el que te conoce tu comportamiento de pago. Pero yo entiendo que también es más complejo cuando tú estás iniciando un emprendimiento, donde justamente probablemente no tengas la musculatura de deuda en tu balance, claro. Porque a la larga la institución financiera dice, bueno, pero ¿qué hay más allá? Claro, muéstrame el negocio para mí también. Pues. Correcto, exacto. Y ahí también muchas de las empresas que nosotros también hacemos recomendación en este apoyo que hacemos educación financiera en empresas que son beneficiarias hoy día de Corfo, tiene que ver con eso.
de hecho probablemente lo vieron en las anteriores sesiones, que tiene que ver también con educación financiera de cara a la deuda, porque hay muchas empresas de Corfo que también no puedes vivir eternamente el subsidio. Exacto. En algún minuto tú tienes que escalar y puede sonar feo, pero en realidad debe ser así. Para poder escalar tú tienes que empezar a inyectarle deuda, empezar a inyectarle responsabilidad. Uno parte principalmente como persona natural y empieza a crear el emprendimiento, pero a este emprendimiento hay que empezar a generarle también en el balance los pasivos. Apalancar la empresa, y hay que apalancar la empresa. Y claro, hay toda una teoría financiera que efectivamente muestra que el apalancamiento no solamente es bueno, también es necesario para aumentar la rentabilidad hacia los dueños de la empresa, compartir el riesgo. No, totalmente de acuerdo con eso, si la deuda es necesaria. Lo que pasa es que hay que controlarla, hay que tenerla bien controladita. Oye, Carla, vamos con la mirada más de futuro. Muchas gracias, porque creo que es muy importante tener a la vista esto. No es solamente la parte higiénica, la de los documentos, también es la planificación financiera. Sí. Se ha repetido en todos los capítulos hacia atrás, acá en el programa. Planificación financiera. Yo creo que alguien me va a ver, ahí va la planificación financiera, porque sí, en eso somos bien insistentes. Pero mirando hacia adelante, ¿qué novedades o cambios para lo que va este año o con perspectivas hacia adelante hay en la oferta de garantías Corfo? ¿Hay algún instrumento nuevo, cambios en los requisitos, ajustes, alguna prioridad? ¿Cómo se viene la cosa? Mira, nosotros más que nada, muy como de atrás hacia adelante, porque ya hemos estado trabajando en lo que queremos impulsar en este año. Y un poco lo mencioné al inicio. Ya los programas de garantía, el FOGAIN, el Código de Inversión, llevan del año 2010, o sea, ya está instalado en la banca. Y también en estos 35, 36 intermediarios financieros que trabajan a lo largo del país. Pero este año lo que vamos a hacer también impulsar, y estamos trabajando también con la banca y con todos, para el acceso a financiamiento en la modalidad de FOGAIN Mujer. Por ejemplo, estas empresas que están lideradas por mujeres, o también emprendimientos como persona natural, donde efectivamente hay una cobertura mayor, que tú puedes llegar hasta un 90% de cobertura sin importar el nivel de venta. Ahí hay una oportunidad tremenda que estamos trabajando con la banca para generar los productos de crédito y de esa manera poder apoyar más ese segmento de empresas. Pero también hay una modalidad que se llama escala proinversión. La modalidad escala proinversión está dentro del programa proinversión, que yo te decía que es para proyectos de mayor plazo, exacto, con mayores montos. Y ahí vamos a fomentar también, estamos trabajando este año también con la banca para poder entregar acceso a financiamiento a empresas que ya salen de Corfo, que han obtenido un subsidio, lo han terminado bien y necesitan escalar, nuevamente lo que estábamos hablando recién, y necesitan un financiamiento justamente para poder apalancar los proyectos y hacer el escalamiento directo. O sea, mantenerlo en la ruta, básicamente. Sí. Y poder impulsarlos de esa manera. Entonces, por el solo hecho de haber terminado un programa de Corfo, con una carta de recomendación que emite la Corfo, tú la presentas, en este caso esta empresa Startup, por ejemplo. Sí, es que eso estaba pensando. Termina este programa, que puede ser por el área de emprendimiento, de innovación, la gran mayoría son de innovación, presenta con esta carta de recomendación que emite la Corfo, tú vas a una institución financiera a solicitar este crédito e inmediatamente tú ya puedes tener una cobertura de un 80% de manera directa. Muy bien focalizado, o sea, estamos hablando de algo bien potente. Mira, lo encuentro buenísimo. Yo trabajé alguna vez apoyando desde los capitales semilla antiguos, se me cae un poco el carnet de la época en que trabajé en esto, pero creo que es altamente necesario y va muy en línea con lo que decías hace un rato. ¿Y después qué? ¿Y después qué? O sea, en algún minuto tengo que dejar de existir porque tengo un subsidio, sino que tengo que existir rascándome con mis propias uñitas. No es que suene mal, es así y tengo que apalancarme. Y yo lo encuentro buenísimo porque hay una ayuda
que ya tiene la Corfo hacia estos mismos emprendedores que han pasado por los programas. Exacto. No, está muy bueno. Oye, mira, hay una idea que me gustaría que nuestros auditores, quienes nos están viendo también por Agricultura TV, se puedan llevar de este capítulo, que el Estado tiene instrumentos pensados específicamente para resolver esta problemática que frena o enlentece, hace más lento el crecimiento de las pymes. Esto de la falta de garantías, el no poder acceder a financiamiento. Son instrumentos que existen, están disponibles y tienen un impacto real, ya sea en el acceso o en las condiciones del crédito, dependiendo de qué tamaño sea nuestra empresa, dependiendo de cómo estamos llegando a estas instituciones financieras. Ojo, el problema, yo tiendo a pensar que no es la oferta, tiende a ser más bien el desconocimiento. Sí. Y aquí hay que, y es un poquito uno de los objetivos, de los grandes objetivos de Capital en Juego, dar a conocer estas instancias, estas iniciativas. Yo quiero hacer una invitación en la decisión del domingo, que es bien simple y concreta. Esta semana, para quienes están con sus empresas, pensar en, bueno, si necesito un financiamiento y lo tenía descartado, lo he venido aplazando porque no tengo garantías, no tengo historia, darle una vuelta. Quizás podríamos acercarnos a nuestra institución financiera a averiguar, preguntar por las garantías Corfo, por las condiciones. Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes qué? También nosotros en nuestra página web tenemos un informe público y están todas las condiciones de plazo, de tasa, de las cuales hoy día las instituciones están otorgando con estos programas de garantía. Carla, ¿tienes la ruta de la web para que nuestros auditores? Sí, podemos de todas maneras, en la página web de Corfo, www.corfo.cl, hay un link abajo al final de la página que dice informes públicos. Perfecto. Y ahí uno ubica, dice informes de garantía. Y ahí tú puedes ver por año y están todas las condiciones. Tú puedes ver estadísticas por sector económico, por tamaños de empresa, a qué tasas de interés están por segmento de empresas para las micro, pequeñas, medianas empresas. La verdad es que es bastante completo, así que también hago la invitación para que puedan acceder a esa información. No, buenísimo. O sea, hoy día prácticamente tenemos en stock más de 52.000 empresas que han sido beneficiarios de los programas y hemos coberturado más de 2.600 millones de dólares que hoy día tenemos como stock vigente. Sí, de hecho, fíjate que yo hice mi tarea y los números los estás dando tú. Maravilloso. Porque efectivamente yo veía acá que durante el 2025 se habían respaldado financiamientos por 1.760 millones de dólares. Esa es la cifra que yo traía aquí, trato de hacer la pega. ¿Me dijiste 52.000 empresas? Sí, que hoy día están... Imagínense, es una masa importante. No es poco, no es un par de empresitas. No. Estamos hablando de una masa importante. También leí que el crecimiento en esto fue de un 17% respecto a 2024. O sea, ya se recuperaron niveles prepandémicos, lo cual lo encuentro buenísimo. Cada semana hay muchas empresas chilenas que acceden a crédito precisamente porque el Estado ayuda a reducir el riesgo para que el banco o la institución financiera nos diga que sí. El problema no es la disponibilidad, es que necesitamos que esto se conozca cada vez más. Así que, Carla, lo primero, muchas gracias por este domingo, por acompañarnos en este capítulo. Clarísima, has sido muy clara, muy generosa también explicando algo que afecta a miles de pequeñas, medianas empresas. También recuerden, sitio web www.corfo.cl, pueden acceder abajo a la información y también ir accediendo a través del portal a los distintos instrumentos de financiamiento. Carla, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la invitación. No, y bueno, como siempre, como en cada domingo, acá en Capital en Juego, mostrando distintas iniciativas para apoyar a nuestros emprendedores desde la mirada de las finanzas, desde las miradas del financiamiento. Eso es todo por hoy. Cada domingo por Radio Agricultura y Agricultura TV. Les deseo una muy feliz semana. Recuerden, soy Mauricio González y esto ha sido Capital en Juego.